Buenos días con todos. Bueno, ya en unos minutos, espero que se conecten más, 2 minutos más para poder empezar con la teoría del día de hoy. Bien, sí se pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Chicos, me avisan si se ve, no sé si estoy compartiendo y si se escucha también, porque tengo un poco de problemas con mi internet y a veces se va la señal o no se puede escuchar bien. Sí se ve, doctora. Buenos días. Buenos días, gracias. Ya chicos, bueno, ya son las 8:10, ya hubo 10 minutos de tolerancia, voy a empezar con la teoría del día de hoy. Bueno, mi nombre es Claudia Montellanos, yo soy médico anestesióloga que trabajo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue y el día de hoy estoy a cargo de la teoría de reanimación cardiopulmonar básica. Bien, este es un tema que nosotros los anestesiólogos lo tratamos porque en realidad nuestra especialidad abarca lo que es anestesia, analgesia y reanimación cardiopulmonar. Entonces nosotros somos los que comandamos una reanimación cardiopulmonar cuando sucede una parada cardiorrespiratoria dentro de quirófano e incluso fuera del quirófano también muchas veces nos llaman las otras especialidades para poder nosotros apoyarlos con el RCP. Pero sí o sí, dentro de sala de operaciones, nosotros somos los que comandamos. Entonces, nosotros comandamos la RCP y somos los que vamos delegando funciones a los distintos, bueno, al cirujano o entre otros anestesiólogos también para apoyarnos y actuar ante un evento de parada cardiorrespiratoria. Entonces, hay que empezar definiendo lo que es un paro cardiorrespiratorio. La interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontáneas. Puede ser potencialmente reversible porque si nosotros realizamos unas adecuadas maniobras de reanimación, podemos lograr que este paciente recupere y salga de la parada cardiorrespiratoria. Y mientras más rápido actuemos, mejor para el paciente. La víctima puede tener o no diagnosticada una enfermedad previa al corazón. No siempre ocurren estas paradas cardiorrespiratorias en personas que tengan una enfermedad previa, ¿no? Es más, en la mayoría de casos ocurren personas aparentemente sanas que no tienen ninguna enfermedad previa, ningún diagnóstico previo de alteración cardíaca. Los criterios diagnósticos de parada cardiorrespiratoria van a ser estos tres. El paciente debe cumplir con estos tres criterios para nosotros indicar o decir que está en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, en primer lugar, vamos a tener pérdida de conciencia. Es una persona que se va a desvanecer, se va a desmayar y no va a responder a nuestros estímulos. Vamos a verificar si hay presencia o no de respiración y pulso. Ausencia de respiración es el segundo criterio, que no necesariamente puede ser una ausencia totalmente como tal, puede ser también una respiración anormal, una respiración jadeante, boqueante, es una respiración que ya me está diciendo que en cualquier momento el paciente va a entrar en parada respiratoria. Entonces podrían ser los dos, ausencia total de respiración o una respiración jadeante, boqueante. Y ausencia de pulso también. Vamos a verificar el pulso en el paciente, sobre todo pulso carotidio, que es el pulso, es una arteria gruesa, es un pulso asequible para la mayoría, y vamos a tratar de detectarlo y no vamos a encontrar pulsaciones, no vamos a encontrar latidos. Entonces, ausencia de pérdida de conciencia, ausencia de respiración o respiración jadeante, boqueante y ausencia de pulso, y tenemos los tres criterios que nos hacen el diagnóstico de una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué debemos hacer entonces una vez que identificamos estos tres criterios? Bueno, en primer lugar, ¿cómo vamos a evaluar cada uno de ellos, no? Comprobamos la conciencia, vamos a sacudir de los hombros al paciente y preguntarle en voz alta si se encuentra bien. No nos responde, vamos a proceder a ver
abrir la vía aérea y verificar si es que la persona está efectivamente respirando o no, o si es una respiración anormal o no. Y una vez que comprobamos esto, debemos iniciar rápidamente con nuestras maniobras de RCP, es decir, empezamos con nuestras compresiones torácicas continuas. ¿En qué consiste la reanimación cardiopulmonar? Bueno, es el conjunto de maniobras que se va a realizar para reemplazar la función cardíaca y respiratoria de una persona que está en paro cardiorrespiratorio. Y el objetivo va a ser recuperar las funciones cerebrales completas. Entonces, una vez identificado el paro cardiorrespiratorio, nosotros debemos empezar con nuestras maniobras de RCP para restablecer estas funciones cardíacas. Nosotros, al momento de hacer estas maniobras, estas compresiones torácicas, nosotros vamos a hacer como el corazón artificial de este paciente. Este paciente está, el corazón está en parada, no está latiendo, no está recirculando la sangre al resto de sus órganos, entonces nosotros debemos hacer estas compresiones de buena calidad, cumpliendo una serie de criterios que ya los vamos a ver más adelante, para poder funcionar nosotros como el corazón artificial de este paciente y lograr que haya un flujo sanguíneo hacia el resto de órganos. Sobre todo, ¿qué órgano es el que nos importa más? El cerebro. Si nosotros hacemos unas buenas maniobras de RCP, vamos a lograr que haya circulación al cerebro y que si la persona sale de la parada cardiorrespiratoria, lo haga sin secuelas neurológicas. Lo importante es eso, es sacar a una persona del paro cardíaco con el mínimo o con nulo de secuencias neurológicas para que se reintegre sus actividades normales. Bien, bueno, todas las recomendaciones que voy a dar en cuanto al RCP he basado mi exposición en lo que es la guía de la AHA, American Heart Association, del 2020, que es la última actualización. Este es bueno, la Sociedad Americana del Corazón se va actualizando constantemente y cada ciertos años va, eh, va mandando actualizaciones, ¿no? Teníamos al 2015, luego al 2010, perdón, luego al 2015 y la última actualización que ha hecho ahora es la del 2020. Hay unos cuantos criterios que se han modificado, no es mucho, en realidad son pocos las modificaciones que han habido, pero iban agregando cositas. Entonces, bueno, la mayoría de paradas cardiorrespiratorias van a ocurrir en el medio extrahospitalario, es decir, bueno, en la calle, ¿no? En los lugares donde no hay una persona capacitada, no necesariamente hay un personal de salud a la mano. Entonces, y a pesar de todos los avances recientes, se ve que menos del 40% de los adultos va a recibir una RCP iniciada por personas sin experiencia médica. Y justamente es donde ocurren pues la mayoría de paros cardiorrespiratorios, como ya les voy diciendo, ¿no? Va a ser en el medio extrahospitalario. Entonces, lo ideal sería que todas las personas, el público en general, esté capacitado en cuanto a maniobras de RCP. Y en menos del 12% se utiliza un DEA, que es un desfibrilador externo automático, antes de la llegada del sistema de respuesta a emergencia, antes de la llegada de la ambulancia, bueno, en nuestro caso, lo que es el SAMU o los bomberos. Lo ideal también es que todos los lugares fuera de un centro médico cuenten con un DEA, este dispositivo de desfibrilador externo automático, que ya han tenido la oportunidad de ver la mayoría de ustedes en sus clases prácticas, que es, bueno, es un equipo, es un desfibrilador justamente hecho para público en general, ¿no? No necesariamente para personal de salud que esté capacitado, porque este dispositivo nos ayuda bastante, tiene un sonido, una voz que va emitiendo paso a paso qué es lo que uno debe hacer. Incluso los instrumentos que se colocan en el paciente vienen con dibujos y también la voz te va indicando qué es lo que debes hacer, dónde debes colocar cada parche, cómo debes hacer las maniobras, la voz va indicando todo, con qué secuencia, incluso se emite un sonido para que las compresiones sean según la secuencia del sonido que te está indicando. Te indica dónde poner las manos, cómo posicionarte, todo eso. Entonces, este es un dispositivo que todos los lugares que cuenten con bastante afluencia de público deberían contar con esta idea, porque nos ayudaría bastante en caso de paradas cardiorrespiratorias. Revertirían el cuadro en un paciente de manera rápida. Bien. En cuanto al soporte vital básico, bueno, incluye la secuencia de actuaciones que además del RCP también va a estar incluida lo que es la activación precoz de los servicios de emergencia, es decir, la activación mediante llamada, en nuestro caso, solicitando una ambulancia, ¿no? Ya sea a los bomberos o al SAMU. Bueno, como les dije, la guía de la AJA va teniendo ciertas modificaciones. Hablamos antes, en el 2010, eran 4 eslabones en la cadena de supervivencia, que justamente son estos eslabones de secuencia que uno, cómo va a ir actuando ante una parada cardiorrespiratoria. Habían 4 eslabones, al 2015 agregaron un eslabón más, eran ya 5 eslabones en la cadena de supervivencia y la última actualización del 2020 han agregado un eslabón más. Entonces, actualmente ya manejamos 6 eslabones en la cadena de supervivencia.
Más adelante voy a hablar también de estos eslabones. Bien, lo que nos indica la guía también, o bueno, lo que recomienda es que el RCP debería estar orientado hacia el público en general, hacia la comunidad, como ya les mencionaba, no necesariamente hacia el personal de salud, porque nosotros de por sí como personal de salud debemos estar capacitados para actuar, ¿no?, ante una parada cardiorrespiratoria, ante un paciente que está hospitalizado. Pero como la mayoría de paradas cardiorrespiratorias ocurren en el medio extrahospitalario, ocurren en la calle, en los centros públicos, pues la mayoría de población debería estar, si no es todo, la mayoría debería estar capacitada, porque justamente de esta población es que va a depender la reanimación del paciente que se encuentra en parada cardiorrespiratoria. El reanimador LEGO debe ser capaz de reconocer el paro, pedir ayuda una vez que identifica el paro en el paciente, iniciar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y en caso de que el lugar cuente con un DEA, solicitar el DEA y poder aplicarlo en el paciente que está en parada cardiorrespiratoria. En los programas de reanimación también debería incluir tanto la parte teórica como la parte de entrenamiento. Así como ustedes han realizado en sus clases prácticas en la facultad con los maniquíes, también se debería orientar hacia el público en general este entrenamiento, ¿no? Para que sepan cómo realizar las maniobras, cómo se debe comprimir, cuál es la secuencia de estas maniobras. También el público en general debería estar capacitado para poder iniciar con este RCP, porque no, como ya les digo, no todo lugar vamos a contar con un DEA. Entonces, si no contamos con un DEA, no vamos a tener el aparatito que nos vaya indicando cómo se realice, deberíamos saberlo ya nosotros. Bueno, dentro de estos programas de reanimación también incluye lo que es el programa del uso del DEA, que, bueno, se debe explicar cómo es que funciona, pero si una persona no está capacitada, igualmente, como les digo, el DEA es tan fácil de entender que el público en general igual podría utilizarlo sin necesidad de tener una capacitación previa. Bueno, más o menos vienen así los DEAs, hay lugares en los que incluso está ahí señalizado, está el aparatito en su sistema de protección y ya una vez que se identifica el paro, uno pues lo saca de su sistema. Hay de distintos tipos, como pueden ver acá es un tipo y acá es de otro tipo, pero todos contienen los mismos instrumentos, ¿no? Hay un botón de encendido del DEA, luego un botón para que emita la voz, las instrucciones que uno debe seguir y cómo se va a colocar cada uno de los parches, ¿no? El parche viene, los parches que se colocan en el tórax del paciente, incluso viene cada uno con un dibujo donde indica en qué lugar debe ser colocado y también la voz al momento que emite nos va indicando dónde vamos a colocar cada uno de los parches. Una vez que DEA analiza el ritmo, va a indicar pues que se detenga de hacer las compresiones y si es necesario dar una descarga eléctrica al paciente, dirá, pues es necesario, aléjese de la víctima y presione el botón de descarga. En ese caso debemos alejarnos de la víctima y presionar el botón. O sea, este aparatito nos facilitaría bastante la actuación ante una parada cardiorrespiratoria. La mayoría de paradas cardiorrespiratorias son de tipo desfibrilable, es decir, van a requerir una descarga eléctrica y por eso el DEA o el desfibrilador manual, en caso de que lo tengamos en el hospital, sí, es de gran ayuda. Pero en caso de que no contemos con el DEA, lo único que nosotros debemos hacer es continuar con nuestras maniobras de RCP hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado o hasta que tengamos el DEA a la mano y pueda emitir la descarga en su lugar. Bien, entonces acá están los eslabones en la cadena de supervivencia que les decía actualmente al 2020. Ya son 6 eslabones en la cadena de supervivencia. Tenemos, también dividieron en dos, antes solo era eran los eslabones para un solo tipo de parada cardiorrespiratoria, tanto para el intrahospitalario como para el extrahospitalario, pero ahora lo han dividido en dos partes. Tenemos 6 eslabones para el intrahospitalario y 6 eslabones para el extrahospitalario. Pero igual los dos son básicamente lo mismo, lo único que se modifica son en la primera parte. Bien, en el medio intrahospitalario tenemos entonces el reconocimiento y prevención tempranos de la posible parada cardiorrespiratoria. Es un paciente que está hospitalizado, está monitorizado, que nosotros sabemos que tiene alguna patología que condicione que en cualquier momento pueda ser parada cardiorrespiratoria. Entonces tenemos la ventaja de tener a este paciente en monitoreo constante, ¿no? Con equipos de monitorización, un monitor que con todas las funciones vitales del paciente y aparte también que está a cargo de personal de salud, enfermeras, médicos que estamos a la mano y evaluando constantemente al paciente. Entonces, igual, una vez que se presenta el paro cardíaco, el segundo eslabón es la activación del sistema de respuesta a emergencias, es decir, la persona que identifica el paro cardíaco va a avisar, va a llamar
a la persona, al médico, y va a indicar que el paciente entraba a paro cardíaco, y nosotros tenemos ahí a la mano pues nuestro coche de paro, nuestro desfibrilador manual, y debemos acercarlo rápidamente al paciente para actuar. Empezamos entonces el tercer eslabón de la cadena de supervivencia, nuestro RCP de alta calidad, y en caso de que el paciente se encuentre en un ritmo desfibrilable, vamos a realizar la descarga eléctrica, la desfibrilación. Bueno, hacemos toda nuestra secuencia de actuación, y una vez que el paciente, si es que logra salir de la parada cardiorrespiratoria, pasará a una unidad de cuidados postparo cardíacos, que es una unidad de cuidados intensivos, donde va a estar monitorizado, estrictamente monitorizado las 24 horas, quizás va a estar con infusión de drogas inotrópicas vasoactivos que lo están manteniendo con vida, y finalmente ahí pueden transcurrir días, semanas, hasta que el paciente logre recuperarse por completo, y ya el último eslabón que han agregado en la cadena de supervivencia justamente es el eslabón de la recuperación, haciendo énfasis pues que es un paciente que debe recibir una rehabilitación multimodal, ¿no? Lo que es los trastornos, bueno, de parte física, de todas maneras es un paciente que va a quedar con alteración física, la parte psicológica también, hay estrés postraumático, ¿no? Estrés postparo cardíaco. Entonces, lo ideal es la recuperación, tanto la parte física como psicológica del paciente, para tratar de reintegrarlo a sus actividades normales, a sus actividades sociales normales. Y bueno, en el extrahospitalario, que es donde ocurren la mayoría de paradas cardíacas, bueno, en primer lugar, la primera parte, el primer eslabón de la cadena de supervivencia, vamos a tener la activación del sistema de respuesta a emergencia. Es decir, una vez que identificamos nosotros el paro cardíaco, debemos inmediatamente, mediante nuestro celular, avisar, ¿no? Pedir ayuda, ambulancias, SAMU, bomberos. Y luego iniciamos rápidamente nuestras maniobras de RCP de alta calidad. En caso de que tengamos el DEA a la mano, lo colocaremos, y si es necesario daremos también una desfibrilación al paciente. Luego, bueno, ya nos llega la ayuda, el soporte vital avanzado que hemos solicitado en el primer eslabón, nos llega la ambulancia, que ya se encargarán ellos de continuar con el RCP. Y bueno, trasladar al paciente hacia hacia un hospital, hacia un centro hospitalario, y igual una vez que ya se ha recuperado del paro cardíaco, pues pasará a una unidad de cuidados postparo cardíaco, que es una unidad de cuidados intensivos, y luego también nos encargaremos de la recuperación del paciente, tanto la parte física como la parte psicológica, para reintegrarlo a sus actividades normales. Bien, entonces esos son los 6 eslabones en la cadena de supervivencia con los que contamos actualmente. Quizá en la siguiente actualización agrega un eslabón más, no lo sé, pero actualmente al 2020 esos son los 6 eslabones con los que contamos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con los pasos, la secuencia de actuación de un RCP básico. En primer lugar, entonces, en el medio extrahospitalario, ¿no? Que es donde ocurren la mayoría de paros cardíacos, nosotros, una vez que identificamos que una persona pues se desvanece, se desmaya, debemos, antes de acercarnos a socorrerlo, confirmar la seguridad de la escena. Es decir, vamos a ver que el lugar donde vayamos a actuar, a socorrer a esta persona, sea un lugar que sea seguro tanto para nosotros como para la víctima. Tampoco la idea es que nosotros nos expongamos y terminemos siendo también víctimas. Entonces formaremos un cordón de seguridad, pediremos a la gente que por favor, si es que están pasando carros alrededor, que traten de evitar que los carros pasen para no poder nosotros convertirnos en víctima también. Entonces, primer paso, asegurar la escena, ¿ya? Confirmamos la seguridad de la escena, y luego ya nos acercamos al paciente para poder evaluar. Primero punto que vamos a evaluar es la conciencia. Entonces, comprobamos si es que la víctima responde o no. Debe ser de manera enérgica. Nos vamos a acercar y vamos a sacudirlo de los hombros y a gritar en voz alta. Con esto vamos a evitar posibles falsas pérdidas de conciencia, ¿no? Si lo hacemos de manera despacita, quizá no va a ser suficiente. Entonces, si lo hacemos de manera enérgica y el paciente no nos responde recién a la sacudida enérgica y a la voz alta, quiere decir que efectivamente es una pérdida de conciencia. Puede ser un simple desmayo nada más. Nosotros de repente le hablamos de manera enérgica y el paciente despierta, solo fue un síncope. Entonces, por eso, esta evaluación debe ser enérgica. Entonces, sacudiendo de los hombros al paciente y preguntándole en voz alta, señor o señora, si se encuentra bien. Si no nos responde, tenemos el primer criterio diagnóstico, que es la pérdida de conciencia. Teniendo la pérdida de conciencia, nosotros deberíamos activar nuestro primer eslabón en la cadena de supervivencia,
que es activar el sistema de respuesta de emergencia, llamando en nuestro caso acá en Perú tenemos el 106, que es el SAMU, o el 116, que son los bomberos. Antes se decía que podía ser evaluación de conciencia, respiración y pulso, y recién activar el sistema de respuesta de emergencia, pero ahora se dice que ni bien nosotros evaluamos una pérdida de conciencia, podemos solicitar la ayuda, podemos llamar al SAMU y a los bomberos. Entonces, en esa parte, primero eslabón en la cadena de supervivencia, luego de evaluación de la conciencia. Bien, rápidamente lo que vamos a hacer es evaluar la respiración y el pulso. Esto se debe hacer lo más rápido posible y no nos debe demorar más de 10 segundos. Entonces nos vamos a acercar a la víctima y vamos a comprobar si es que está respirando o no, o si es una respiración jadeante, boqueante, es una respiración que no es normal. Vamos a hacer la maniobra frente-mentón para evaluar la respiración. Con una mano presionamos la frente del paciente y con los dos dedos de la otra mano elevamos el mentón y vamos a acercarnos lo más que podamos a la víctima para ver, sentir y escuchar su respiración. Nos acercamos y vemos si es que está elevando o no está elevando el tórax y vemos, y sentimos y oímos su respiración en nuestra mejilla, ¿no? Entonces, si me cumple con ese criterio, ya tenemos el segundo criterio, que es la pérdida de respiración o es una respiración anormal. Y rápidamente, al mismo tiempo que estamos evaluando la respiración, también colocamos dos dedos de una mano, el dedo índice y el dedo medio en la arteria carótida y vamos a evaluar el pulso. Si no hay pulso, ya tenemos los tres criterios que tenemos que hacer, iniciar con nuestras maniobras de RCP. Ya pasamos al segundo eslabón en la cadena de supervivencia, nuestro RCP de alta calidad. Entonces, para iniciar nuestras maniobras de RCP, antes se hablaba de un ABC, vía aérea, luego respiración y luego compresiones torácicas, pero actualmente se ha invertido, ahora es un CAB. Lo primero con lo que vamos a iniciar una vez identificado el paro cardíaco son con las compresiones torácicas. Entonces, en primer lugar, compresiones torácicas, luego apertura de la vía aérea para iniciar las ventilaciones. Bien, entonces las compresiones torácicas, que son las primeras que vamos a hacer. Debemos saber cómo vamos a ubicarnos y cómo vamos a colocar los brazos para realizar estas compresiones torácicas. Bien, entonces colocamos al paciente acostado en una superficie plana, de preferencia el suelo. Incluso muchas veces, yo les comentaba a los alumnos de la práctica, si es que vemos que cuando nos ocurre estas paradas cardiorrespiratorias en el hospital, como las camillas no son tan firmes, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Rápidamente bajamos al paciente al suelo para estar en una superficie completamente plana y poder realizar unas buenas maniobras. Entonces, colocamos al suelo o en una superficie plana al paciente y vamos a colocarnos al costado del paciente. Una pierna del reanimador debe estar más o menos a la altura del hombro del paciente y la otra pierna a la altura de la cintura o debajo del reborde costal. Las manos, ¿cómo las vamos a colocar? Vamos a trazar una línea, bueno, la línea del esternón con una línea que cruza de mamila a mamila, de tetilla a tetilla. Justamente en la intersección de esas dos líneas, que más o menos es a la altura del tercio medio del esternón, es donde vamos a colocar nuestras manos. El talón de la mano dominante va ahí al centro y se entrelazan los dedos de la mano no dominante por encima. Bien. De esa manera, entonces, como pueden ver en esta imagen igual. Mano dominante al tercio medio del esternón y entrelazada con la mano no dominante. La frecuencia de compresiones que nosotros debemos dar al paciente deben ser en total, bueno, son 30 compresiones que vamos a dar y 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones, estas 30 compresiones ininterrumpidas y que nos deben demorar aproximadamente 18 segundos estas 30 compresiones. No deberían ser en más de 18 segundos estas 30 compresiones, lo que nos va a dar que en un minuto logremos entre 100 a 120 compresiones. Entonces la frecuencia que vamos a querer lograr es entre 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad que vamos a darle al tórax es de entre 5 a 6 centímetros como máximo. No debería ser menos de 5 centímetros ni más de 6 centímetros. Deberíamos permitir una reexpansión. Entonces vamos a comprimir y descomprimir, pero sin soltar las manos del tórax del paciente. Nunca se sueltan las manos del tórax. Vamos a comprimir, descomprimir, haciendo lo que vendría a ser cada compresión sería una sístole y cada descompresión una diástole. Nosotros, como ya les dije, vamos a hacer el corazón artificial de este paciente. Entonces, permitiendo que haya esa reexpansión. Estas 30 compresiones van a ser ininterrumpidas. Las 30 deberían ser seguidas.
y solo vamos a detenernos para hacer las 2 ventilaciones. Entonces 30 compresiones de 18 segundos cada una, ininterrumpidas, y solo paramos para hacer las ventilaciones. Ya saben, el reanimador al costado, los brazos van completamente rectos, los codos no se flexionan al momento de hacer las compresiones, no se flexionan en ningún momento, deben quedar así, totalmente extendidos. La espalda de esta manera, las piernas al costado, brazos extendidos, mano entrelazada al centro del tórax del paciente, 5 a 6 centímetros como máximo, comprimiendo y descomprimiendo sin soltar las manos del tórax del paciente, 30 compresiones ininterrumpidas de 18 segundos y entre 100 a 120 compresiones por minuto. Bien, entonces eso en cuanto a las compresiones torácicas. Luego pasamos al segundo punto, que es la letra A de vía aérea. Vamos a realizar, para hacer las ventilaciones del paciente, la apertura de la vía aérea. La misma maniobra frente-mentón que realizamos para verificar si el paciente estaba con buena ventilación o no al momento de verificar si es que estaba en parada cardiorrespiratoria, es la que vamos a hacer para dar las ventilaciones. Entonces, una mano en la frente, 2 dedos de una mano en la frente, una mano en la frente y los 2 dedos de la otra mano elevando el mentón, y vamos a lograr la apertura de la vía aérea. Esto con la finalidad pues de desobstruir, porque la lengua cuando un paciente está inconsciente, así como en esta imagen o esta de aquí, ustedes pueden ver que la lengua tiende a irse hacia atrás, el paciente está inconsciente, no está respirando por sí mismo, la lengua se relaja y se va hacia atrás y nos obstruye el ingreso de aire hacia la vía aérea. Entonces nosotros al momento de realizar esta maniobra frente-mentón, logramos que se desobstruya la vía aérea y puede ingresar el aire que le vamos a dar al paciente. Si sospechamos de algún trauma a nivel cervical, es un paciente que probablemente haya sufrido, ¿no?, un trauma vértebro-medular en el cuello, no podamos movilizarlo, no podamos hacer quizá esa maniobra, podemos utilizar la alternativa de la tracción mandibular. Colocamos de esta manera 4 dedos debajo de la mandíbula, del borde inferior de la mandíbula, y con los 2 pulgares traccionamos la mandíbula hacia abajo. Ya no hiperextendemos el cuello, hacemos la tracción, y esta maniobra también nos serviría para la apertura de la vía aérea. En caso de que no sea suficiente con esta maniobra, podríamos realizar la maniobra frente-mentón, pero de preferencia en estos pacientes la de tracción mandibular. Bien, entonces pasamos, una vez que ya hemos aperturado la vía aérea, pasamos a dar las respiraciones. Estas respiraciones no son respiraciones exageradas, son ventilaciones normales, 1 segundo de duración cada una, y podemos parar entre 1 segundo luego de cada una, ¿no? Damos una ventilación, paramos 1 segundo y damos la siguiente ventilación. En total no nos debería demorar más de 5 segundos, ¿no? 4 segundos como máximo entre las 2 ventilaciones. Si no contamos con dispositivos de vía aérea, porque en el medio extrahospitalario, que es donde ocurren la mayoría de paradas cardíacas, quizá no vamos a tener a la mano estos dispositivos, lo tendremos que hacer boca a boca. Entonces hacemos maniobra frente-mentón, con la mano que estamos agarrando, sosteniendo la frente, vamos a pinzar también la nariz del paciente, y nuestra boca la colocamos sobre la boca del paciente, tapándola por completo para dar estas 2 ventilaciones. Si contamos con los dispositivos que nos ayuden con la ventilación, podemos utilizarlos. Hay estas máscaras faciales o ciertos dispositivos con un sistema de válvula antirreflujo para que no ingresen los fluidos del paciente hacia nosotros, que podríamos utilizarlo en caso de contarlo con ellos. El kit de DEA a veces viene con estos dispositivos, ¿no? O si estamos ya, pues ya llegó la ambulancia o estamos en el medio intrahospitalario, lo haremos con el AMBU, o este dispositivo de bolsa autoinflable, que también la conectamos a una fuente de oxígeno. Entonces tenemos las 30 compresiones y las 2 ventilaciones con estas características. En caso de que no queramos hacer las ventilaciones porque estamos en el medio extrahospitalario, no conocemos al paciente y tenemos miedo de contagiarnos de algún tipo de enfermedad, pues podemos obviar el punto de las ventilaciones porque, bueno, como sabemos, las reservas de oxígeno tienen todavía hasta 3, 4 minutos. Entonces lo que sí no debemos dejar de hacer son las compresiones torácicas. Las ventilaciones podemos obviarlas en los primeros minutos o hasta que nos llegue la ayuda. Y bueno, los sistemas, bueno, estos son los dispositivos que les decía de barrera, para si no queremos realizarlas boca a boca, con esta mascarilla facial que viene con este sistema antirreflujo. Entonces nosotros igual hacemos maniobra frente-mentón, con este sistema ya sellamos lo que es la boca y la nariz del paciente, y vamos a dar las ventilaciones a través de esta boquilla.
Ya nos llegó la ayuda, estamos en la ambulancia o estamos en el medio intrahospitalario donde contamos con el ambú, pues no lo haremos boca a boca, haremos con el ambú. Puede ser con una sola persona que se encargue de manipular el ambú, con una mano va a sellar la máscara facial y con la otra mano presionará la bolsa del ambú para dar las ventilaciones. Puede ser con 2 reanimadores que se encarguen también de la vía aérea, una sola persona se encarga del sellado correcto y hacer la maniobra frente a mentón en el paciente y la otra persona presionará la bolsa del ambú para las ventilaciones o también una persona que se encarga de la vía aérea de dar las ventilaciones y la otra persona de realizar las compresiones torácicas. Y lo ideal es ir intercambiándose funciones para no agotarse. Bien, entonces estas son las secuencias de compresiones y ventilaciones. 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, así hasta hacer 2 minutos de RCP o 5 ciclos. Entonces, 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y luego de estos 5 ciclos deberíamos proceder a verificar nuevamente si es que nuestro paciente continúa o no en parada cardiorrespiratoria. Entonces, esta verificación debe ser igual de manera rápida, no debemos demorarnos más de 10 segundos, que vamos a comprobar si es que tiene pulso o no. Entonces rápidamente nos vamos nuevamente al pulso carotidio y vemos. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Si no tiene pulso el paciente aún, quiere decir que continúa en parada cardíaca, es decir, debemos continuar rápidamente 5 ciclos más de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si ya hay pulso, si encontramos que ya el paciente tiene pulso, procedemos a evaluar la respiración. Si vemos que el paciente no respira, vamos a dar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Es decir, ya tiene pulso, pero no respira, es decir, ya salió de la parada cardíaca, pero continúa en parada respiratoria. Entonces vamos a dar ventilaciones, pero estas ventilaciones van a ser más espaciadas. Van a ser una ventilación, esperamos 5 o 6 segundos y damos la siguiente ventilación. Y si el paciente ya tiene pulso y ya respira, ya salió de la parada cardiorrespiratoria, vamos a colocarlo en la posición lateral de seguridad. Lo colocamos de esta manera, de costadito al paciente, y siempre estar, vigilando, ¿no? De todas maneras, comprobando que continúe ventilando, que continúe con circulación, que continúe con pulso, hasta que nos llegue la ayuda que hemos solicitado en la primera parte. Bien. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a continuar con nuestras maniobras de RCP hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado, la ambulancia, ¿no? El SAMU, los bomberos, y ya pueda ser reemplazado por ellos, hasta que la víctima comience a despertar, es decir, ya salga de la parada cardiorrespiratoria. Si es que el reanimador acaba exhausto también, ustedes han tenido la oportunidad de hacer estas maniobras y han visto que no es un proceso muy fácil de hacer, es un proceso que cansa rápidamente. Si ya está exhausto, no llega la ayuda, también pues, se puede detener el RCP. Lo ideal es que sea más de un reanimador para ir turnándose funciones. Cada 2 minutos o cada 5 ciclos de RCP deberían turnarse, ¿no? Entre 2 reanimadores para hacer estas maniobras. Debemos minimizar las interrupciones entre compresiones torácicas, ¿no? Estas 30 compresiones que hemos dicho deberían ser continuas, sin interrumpirlas y cumpliendo con todos los criterios que ya hemos mencionado. Y solo debemos parar para reevaluar a la víctima, ¿no? Cada 5 ciclos o cada 2 minutos y verificar si continúa o no en parada cardiorrespiratoria. Entonces, si ya se mueve, empieza a abrir los ojos o empieza a respirar, ya debemos también parar y ya no continuar más con las maniobras. Y bueno, ya para terminar, entonces, si tenemos que la víctima no responde, no respira o respira jadeante, vamos a activar el sistema de respuesta a emergencias, solicitamos un DEA, si es que ya comprobamos, ¿no? Que cumple con los 3 criterios, solicitaremos el DEA también. Iniciamos con nuestras maniobras de RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones durante 2 minutos o 5 ciclos, hasta que nos llegue la ayuda. Una vez que tenemos el desfibrilador a la mano, bueno, se lo vamos a colocar al paciente y ese desfibrilador pues va a analizar si es que el ritmo es o no desfibrilable. Si es desfibrilable, aconsejará dar una descarga eléctrica. Si tenemos el DEA, nos indicará que presionemos el botón y dar la descarga. Y si estamos en un medio intrahospitalario, nosotros debemos saber el manejo del desfibrilador manual. Nosotros debemos saber dónde colocar las paletas de este desfibrilador, reconocer el ritmo en la pantalla que vamos a ver, y de ser necesario dar una descarga eléctrica si se encuentra en un ritmo desfibrilable, graduaremos los joules que sean necesarios y daremos la descarga eléctrica al paciente. Y luego inmediatamente, luego de la descarga, continuar con nuestros 2 minutos o 5 ciclos de RCP.
Y bueno, si no es el ritmo desfibrilable, pues solo continuar con las maniobras de RCP, hasta que ya pasemos a la parte del RCP avanzado, que bueno, es el siguiente tema, ¿no? Que va a venir a continuación para completar este. Y ahí es donde van a ver también con mayor detalle cómo es el uso de los desfibriladores. Bien, bueno, en caso de los niños, la secuencia es la misma, 30 compresiones, 2 ventilaciones, solo la posición de las manos es lo que va a cambiar acá. Si tenemos niños lactantes menores de 1 año, la posición para hacer las compresiones va a ser de esta manera. 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio al centro del tórax. Con estos 2 dedos vamos a comprimir, hacemos nuestras 30 compresiones, o la segunda alternativa es entrelazar de esta manera las manos y los 2 pulgares que queden a la altura del tercio medio del esternón, igual en el tórax, y con esos 2 dedos pulgares vamos a presionar. Cualquiera de estas 2 maneras para niños menores de 1 año. Si son niños mayores de 1 año hasta los 12 años, vamos a hacer las compresiones con el talón de una sola mano. En la mano dominante vamos a colocarle igualmente al tercio medio del esternón y vamos a hacer nuestras 30 compresiones solo con esa mano. Y para niños de 12 años en adelante actuamos igual que un adulto con las 2 manos entrelazadas, mano dominante abajo, mano no dominante arriba y haciendo las 30 compresiones ininterrumpidas. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Bien, eso es todo en cuanto a RCP básico. Y ya en la siguiente clase van a continuar con lo que es el RCP avanzado. ¿Preguntas? Chicos, preguntas, ¿todo quedó claro? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, todo quedó claro. Eso sería todo en cuanto al tema de RCP básico. Y ya la siguiente clase, creo que es a las 9, van a continuar con la siguiente parte, ¿no? Que es el RCP avanzado. Para poder enviarles las diapositivas, me dejan un correo y se las reenvío y ya esa persona se encarga de reenviar a todos los demás, por favor. No sé si creo que por acá no se puede cargar las diapositivas, ¿no? Creo que no. En el Teams sí se puede dejar diapositivas, acá no sé manejar muy bien cómo es el Zoom. Si no, alguien me deje su correo, por favor, el delegado, no sé si hay delegado del curso, o ya las tienen las diapositivas, que sé, yo se las mandé a la doctora Inostroza, pero no sé si ella ya se ha encargado de mandarles a todos ustedes. ¿22 personas nomás? ¿Y cuántos son ustedes? Son como 100, creo. Solo 22 personas han asistido a la teoría. Ya bueno, chicos, entonces, antes de que cierre, si quieren que les deje las diapositivas, ya, la doctora Inostroza entonces se la manda, ya está bien. Entonces ya la doctora les encargará de mandarles a la delegada para que puedan tenerla todos. Ya chicos, eso sería todo entonces. No hay dudas, no hay preguntas, espero que todo haya quedado claro y sea reflejado en el examen. Eso sería todo entonces. Que tengan un buen día y ya nos vemos pronto. Hasta luego.